Hola amigos de Borrón y Mente Nueva, bienvenidos a este segundo video sobre los juicios. La vez pasada en el primer video pudimos ver mucha información sobre qué son los juicios, cómo se comportan y hablábamos de cómo fundarlos, información que dejamos para un poco más adelante, y esta es la oportunidad de aclarar un poco este tema de cómo fundar los juicios, por qué es tan importante fundar y tener fundamentos para poder emitir o para poder incluso recibir un juicio. Entonces vamos a empezar con esto. Son 5 puntos muy importantes los cuales vamos a ver para que un juicio sea bien fundado. Bien, vamos a comenzar por el primero. Bien, un juicio lo podemos fundar cuando tenemos una visión del por o para algo está fundándose el juicio. El por qué o para qué. Bien. En este sentido hablamos un poco sobre el futuro. Imaginémonos que vamos a contratar a Pedro y Pedro sabe conducir, tiene licencia de conducción, pero necesitamos contratarlo para entregar o hacer entregas de mensajería. ¿Perfecto? Entonces, en esta circunstancia no necesitamos que tenga una gran experiencia conduciendo. ¿Por qué? Porque si lo estuviéramos contratando para correr las 500 millas de Indianápolis, bien, tendríamos que tener una visión distinta del futuro y para qué lo estamos contratando, cuál es su experiencia. Entonces podemos emitir ese juicio en base a ese futuro probable que necesitamos, digámoslo así, de cierta forma, predecir. Bien, entonces primera clave, el por o para algo estamos fundando ese juicio. Segundo punto, bien, vamos a fundar los juicios a partir de un conjunto de estándares de comportamiento. Conjunto de estándares de comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Bien, nosotros los seres humanos somos seres históricos. Basamos nuestras vidas a partir de historias. Nuestros relatos personales, lo que nosotros le contamos a los demás, son historias, son solo eso. Entonces somos seres históricos y en base a esas historias hacemos o estimamos esos juicios que vamos a emitir o no. Entonces los conjuntos de estándares de comportamiento se basan en esa historia que tenemos cada uno como individuo, cómo nos comportamos, qué es relevante para nosotros, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras creencias. Entonces, por ejemplo, se convierte en una especie de estándares sociales cuando tenemos una comunidad que va a hacer ese juicio, por ejemplo, o nos vamos a basar en un juicio sobre esos estándares de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos a una persona que llega del extranjero y para él es espantoso comer, no sé, mondongo, bien, porque solamente conoce el bife de chorizo, entonces va a emitir un juicio de acuerdo a ese estándar, a esa historia personal, bien, que la comida rica, tradicional es el bife de chorizo y no el mondongo porque simplemente pertenece a los cortes de tercera de la res. Bien, entonces esos estándares de comportamiento tenemos que verlos para poder emitir un juicio. Bien, vamos con el tercer punto. Estos son los dominios particulares de observación y esto parte del punto anterior, que son los conjuntos de estándares de comportamiento. Bien, cuando evaluamos conductas, evaluamos dominios de acción, como en el punto anterior. Cuando no evaluamos acciones ni conductas, estamos evaluando dominios particulares a partir de una observación. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a explicar. Otro ejemplo, vamos a decir que Pablo no es de fiar. Bien, a él lo contratamos para o correr las 500 millas de Indianápolis o manejar y hacer entregas en un automóvil. Bien, pero vamos a emitir un juicio de que Pablo no es de fiar. Bien, a Pablo le prestamos $100. Bien, $100 a Pablo.
Entonces Pablo no tuvo la posibilidad de devolverlos, entonces vamos a emitir ese juicio de Pablo no es de fiar por esas circunstancias sobre ese dinero. Pero si lo vemos un poco más amplio, estamos diciendo que Pablo no es de fiar y no estamos diciendo en qué contexto, en qué dominio particular de observación. Recuerden que este es el dominio del dinero, pero podemos mirarlo o juzgarlo desde otros puntos de vista, que puede ser el familiar, el personal, en fin, el laboral, desde otros puntos diferentes de vista. Entonces, para emitir un juicio y que sea fundado, el tercer punto importante es hacerlo desde y saber que lo estamos haciendo desde un punto particular de observación, desde un contexto el cual nos está dando herramientas para poder emitir un juicio. Sin embargo, no quiere decir que en todos los aspectos esa persona tenga unas malas o buenas conductas. Bien, y ahora vamos con el siguiente punto. Cuarto punto: fundar los juicios al proveer afirmaciones. Lo hablábamos en el video anterior y decíamos que no había que confundir afirmaciones con juicios porque los dos tienen un compromiso social diferente. La afirmación, como decíamos en el video pasado, tiene que ver con dar evidencia de lo que estamos diciendo, generalmente con un testigo, con alguna grabación o con algún estándar social ya compuesto y arraigado en la sociedad. Bien, y los juicios normalmente tienen ese componente social y los podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, ¿a quién le estamos dando el poder? ¿A quién le estamos otorgando el poder de emitir ese juicio? Y segundo, si es fundado o no es fundado. Estas son las diferencias entre juicios y afirmaciones. Entonces ustedes se preguntarán, ¿fundar los juicios al proveer afirmaciones? Exactamente. Muchas veces nos pasa que podemos decir, bien, Pedro es el mejor conductor que hay. Bien, para poder fundar este juicio necesitamos no emitir otro juicio, porque podemos decir, sí, él conduce perfecto. Dimos un juicio sobre otro juicio y esto no nos da indicaciones de que Pedro sea un buen conductor. En cambio, si damos una afirmación sobre ese juicio, estamos fundando. Si decimos Pedro es el mejor conductor, necesitamos dar una afirmación para fundarlo. Entonces decimos, yo he visto y he ido en el automóvil con él varias veces, respeta las señales de tránsito, respeta la velocidad, respeta los límites, respeta al peatón, etcétera, etcétera. Entonces estamos dando afirmaciones sobre ese juicio. Entonces así estamos fundando un juicio, proveyendo afirmaciones. Bien, es súper fácil y sencillo. El quinto punto viene del cuarto y ustedes se preguntarán por qué un poco ese enredo de que si el cuarto fundamos los juicios al proveer afirmaciones, el quinto dice que la cantidad de afirmaciones que nosotros somos capaces de hacer o proveer para fundar ese juicio no garantizan que consideremos ese juicio bien fundado. ¿Qué quiere decir? Si decimos que el mismo Pedro, que lo hemos cogido hoy de ejemplo, decimos Pedro es muy aburrido en las fiestas, ¿bien? Y vamos a proveer afirmaciones para fundar ese juicio. Claro, en la última fiesta estuvo aburrido, ¿bien? Primera afirmación, no se paró a bailar, no tomó licor, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos dando muchas afirmaciones para poder fundar ese juicio. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? ¿Qué lo diferencia del punto anterior? Que si vemos, estamos juzgando ese juicio a partir de un entorno, una situación determinada. Pero, ¿qué nos dice ese fundamento de ese juicio con respecto a otras reuniones donde ha ido Pedro? Ninguna. Y puede que haya sido la única reunión en donde Pedro estuvo aburrido. Entonces, no importa qué cantidad de afirmaciones hagamos al proveer o para fundar un juicio, antes si no vemos un poco el pasado, bien, detrás de esas afirmaciones, comparar un poquito qué ha sucedido en el pasado de Pedro, si en realidad en todas las reuniones es así o no.
Entonces es muy importante tener en cuenta esto para poder fundar los juicios y saber cuándo están emitiéndonos un juicio y saber si es fundado o no. Entonces recordemos, primer punto, por o para algo. Siempre fundamos un juicio mirando hacia el futuro, por algo, por alguna razón. Nos vamos a hacer cargo de nuestra vida por alguna situación. Segundo, conjunto de estándares de comportamiento. Bien, siempre a nivel social y personal tenemos un comportamiento que va a dirigir esos juicios en base a todas las creencias y hábitos que nosotros tenemos. Tercero, dominio particular de observación, el contexto como tal. ¿Dónde lo estamos viendo? ¿Desde dónde lo estamos juzgando? ¿Es válido juzgarlo desde un punto y generalizar? Eso tenemos que preguntar. Cuarto, fundar los juicios al proveer afirmaciones. Nunca fundar un juicio con otro juicio porque no estamos dando la evidencia necesaria para poder fundarlo adecuadamente. Y quinto, que la cantidad de afirmaciones que hacemos para fundar ese juicio no necesariamente hace que consideremos que ese juicio está bien fundado. Entonces tenemos que ir un poco más atrás, mirar en el pasado y saber si eso que estamos hablando de Pedro es válido. Estén conectados, denle like a este video, suscríbanse en YouTube a Borrón y Mente Nueva, en Facebook la página de Borrón y Mente Nueva, en Instagram b.mente.nueva, y así estaremos conectados para poder empezar a empoderarnos y a desarrollar ese líder que todos tenemos dentro. Bien, mi nombre es Daniel Cano, los dejo y acuérdense, Borrón y Mente Nueva, cambia tu mente, cambia tu vida. Chao.